hermanos, puede sentarse. Voy a leer, hermanos, nuevamente los versículos que leíamos al inicio. Primera de Samuel, capítulo 19, del versículo 1 al versículo número 11. Dice así: Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: Vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David, y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a causa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. El tema, hermanos, que me gustaría compartir, ¿verdad?, y aplicar sobre este capítulo, el capítulo número 19, es: salva tu vida. Salva tu vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos tenerla en nuestro idioma, Señor. Podemos leerla, saborearla, degustarla, Señor, sin miedo, sin peligro, Señor, de que alguien nos esté vigilando, nos esté acechando por esta razón, Señor. Gracias porque podemos tener esa libertad. Pero, Señor, ayúdanos a poder amarla, Padre. Ayúdanos a poner atención, Señor, a cada una de las cosas que se nos dice en ella, Señor. Que podamos, Padre, nuestro entendimiento ser aclarado por ella, Señor. Nuestra vida pueda ser transformada, Señor, por lo que en ella hay escrito. Bendice esta enseñanza, Señor. Bendice, Padre, mi boca, que mis labios, Señor, solamente hablen lo que tú quieres, Señor, que ellos digan, Padre, y que cada uno de nosotros tenga un corazón dispuesto a prestar atención, Señor, a la enseñanza. No por mí, Señor, sino por tu palabra. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Veíamos acerca de los celos de Saúl hacia David, ¿verdad? ¿Cómo es que? Porque Saúl se había apartado del Señor y porque David tenía la presencia del Señor en su vida, ahora Saúl, ¿verdad?, tenía, hermano, ese celo, ¿verdad?, hacia David. Esa envidia, ¿verdad?, por ver cómo la gente, pues de cierta manera lo seguía, por ver cómo la gente, pues dice la palabra, ¿verdad?, en el capítulo anterior, porque él salía delante de ellos y salía por ellos. ¿A qué se refiere esto? A que David iba a la guerra por el pueblo de Israel y por Judá, en lugar, ¿verdad?, de que quien debería de ir era Saúl, pero pues como no iba y David iba y tenía más éxito que todos los hombres de Saúl, y el pueblo, pues obviamente, ¿cómo lo veía? Pues con ese respeto, ¿verdad? Y lo que decíamos, hermanos, Saúl ya había sido desechado por parte del Señor. Y mira, hermano, a través de esta historia, ¿verdad?, y de todos los capítulos que vamos a estar viendo, hay algo que me gustaría, ¿verdad?, dejar bien en claro.
Lo dije la semana pasada, hermanos, y quiero estarlo diciendo cada semana. Cuando Dios le dice a Saúl, a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Hermanos, son palabras duras, fuertes, graves. El Señor diciendo, ¿por qué lo puse? ¿Por qué, verdad, fue él? Y no, hermano, porque el Señor no supiera lo que iba a pasar, verdad, sino para que nosotros entendamos cuál era, por decirlo así, el sentir que él tenía, verdad, porque el pueblo quería un rey. Pero mira, hermano, el Señor nunca diga de nosotros, me pesa haber puesto, inserte su nombre, en mi iglesia. Me pesa haber salvado a tal persona. Que nuestra vida, hermano, no se desvíe nunca de hacer lo correcto. Aquí, verdad, comenzamos leyendo el capítulo 19 y por lo que vemos, verdad, el sentimiento de querer matar a David al principio era un sentimiento privado que solamente Saúl tenía en sí. ¿Por qué digo esto, verdad? Porque dice el versículo 1, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos, ¿para qué? Para que matasen a David. Ahora ya ese celo y esas ganas de querer matarlo ya no solamente estaban en lo privado, sino que ahora ya se lo había hecho saber a su hijo y a todos sus hombres. Ahora, hermano, pues el rey, teniendo la autoridad, podía hacerlo, sí o no. Sí. Y sus siervos, hermanos, no podían negarse a esta petición de parte del rey. Pero también recordemos, hermano, que David ya se había casado con Mical, la hija de Saúl. Incluso, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 28 del capítulo 18. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que, ¿qué, hermano? Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Hermano, el celo de Saúl había llegado a un punto que no le importaba que David fuera el esposo de su hija. Mira, hermano, yo no sé, ¿verdad? Pero si usted tiene una hija y usted es hombre, pues yo creo que esa niña se vuelve su adoración, ¿verdad? Como hombre, ¿verdad? Yo lo veo con los papás de Cecia, ¿verdad? La única hija y la primera que se va a casar. Entonces, pues bueno, yo también me la puse difícil, ¿verdad? Solito. Pero a lo que voy, hermano, es que ese amor de un padre hacia su hija, pues es un amor intenso, ¿verdad? Es un amor incluso un poco más afectivo que el que le puede dar a un hijo diferente, ¿verdad? Pero aquí, hermano, a Saúl no le estaba importando las consecuencias, el grado en que pudiera dañar a su propia sangre. ¿Por qué? Por sus celos. Sabía que su hija lo amaba, sabía que su hija estaba con David, ¿verdad? Por amor, y aún así lo quería matar. ¿Por qué, hermano? Porque no le importaban las consecuencias que pudiese llegar a tener por lo que él hiciera. Y aquí, hermano, la continuación del versículo 1, mire lo que dice. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Dice el capítulo 18 que lo amaba como a sí mismo, ¿verdad? Lo veíamos la semana pasada hablando acerca un poquito de la amistad. Pero aquí, hermano, mire, quiero que lea los versículos y que usted me diga a qué se le figura lo que hace Jonatán por David. Los voy a leer, hermano, del versículo 2 en adelante. Y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo.
pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. ¿A qué se le figura, hermano, esta acción que hace Jonatán delante de su padre? Lealtad, pero una súplica, el amor de hermanos. Me refiero más bien, hermano, ya ve que en la Biblia hay tipos de Cristo, ¿verdad? ¿A qué se le figura, hermanos? A Cristo intercediendo por nosotros con su Padre. Obviamente, ¿verdad, hermano? El Padre no es como Saúl. Por eso se llaman tipos, ¿verdad? No porque sea algo que es igual, ¿verdad? La Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios, pero aún así después David pues también va y peca, ¿verdad? Y no porque David tuviera un corazón conforme al del Señor, pues quiere decir que Dios haría lo mismo que hizo David con Betsabé. Pero lo interesante aquí, hermano, es eso, ¿verdad? Cómo esa amistad, esa lealtad, ese amor de hermanos, como ustedes lo mencionaban, que tenía Jonatán a David, lo hacía aún interceder ante su propio padre. Mira, hermano, yo no sé si usted alguna vez ha tenido que hablar sobre un tema difícil con su papá siendo varón. ¿Verdad que no es fácil? Son cosas bien complicadas, ¿verdad? Porque pues hay un respeto hacia él, hay una admiración, ¿verdad? Y hablar de esos temas pues se vuelve aún más complicado. Ahora, ¿verdad? Pongámonos en ese contexto. Hablar acerca de que Saúl veía como su enemigo a David, queriéndolo matar, siendo el rey de todo el pueblo, de toda la nación, y Jonatán, ¿verdad? Diciéndole: tengo que hablar con él. ¿Por qué? Porque amo a David, porque David es mi amigo. Ahora, hermano, como les decía, ¿verdad? Esto me refleja, cuando lo leí, hermanos, inmediatamente me reflejó lo que Cristo hace por nosotros. Hermano, el Señor dice: el alma que pecare, ciertamente morirá. El alma, hermano, que se encuentra, dice, en delitos y pecados, merece morir. Y merece tener una condenación en un lago que arde con fuego y azufre, porque su pecado desagrada y deshonra al Señor. Porque su pecado el Señor lo detesta y lo abomina. No importa, hermano, si es una sola mentira. No importa si es solamente un mal pensamiento. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y el Señor dice en Salmos, ¿verdad?, que todos los días mira airadamente al impío. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor no ve bien el pecado. Pero ¿qué hay de aquellos que son sus hijos? Dice que vive para interceder por nosotros día y noche. Hermano, ¿qué es interceder? Ponerme yo en lugar de otra persona. Dice el Señor: ¿sabes qué? No te preocupes, yo vivo para interceder por ti. Sí, viene el acusador y dice, y que acusa, ¿verdad?, a los escogidos y señala: mira, él hizo esto. ¿En serio moriste por él? ¿En serio pagaste con él? Pero dice la Biblia que Cristo se presentó delante del Padre una vez y para siempre, para ofrecer su sangre, diciendo: este es mi sangre. Y lo que yo he pagado por ellos quedan libre de culpa. No importa cuál haya sido su pecado, dice 1 de Juan 1:7, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir todo? Todo. El que parece imperdonable para nosotros, y aún de aquel que ni siquiera nos acordamos, pero también el pecado pasado, presente y aún el futuro, por la sangre de Cristo son perdonados y son limpiados. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas vivido, no importa por lo que hayas pasado,
Él intercede por ti. Y hermano, Él es el único intercesor que puede aplacar y que puede calmar la santa ira de Dios. Hermano, Él es el único intercesor. Cualquier otro medio, cualquier otro método y cualquier otra forma que el mundo quiera poner, que no se llame Jesús, el unigénito Hijo de Dios, el que fue crucificado, sepultado y por el poder de Dios resucitado al tercer día, falla. Si no es ese, no hay otra forma. ¿Quién más, hermano, puede interceder por nosotros que el mismo Hijo de Dios? No hay otro medio y no hay otra manera. Y cuando Jonatán viene con su padre, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué lo vas a matar? Él es inocente. La ira de su padre se calma. Después, ¿verdad? Lo que hace a continuación ya no refleja lo que hace Dios, ¿verdad? Pero cuando vemos esto, hermano, como le digo, inevitablemente no puedo pensar en ese amor que tiene Jesús para nosotros. Porque piénselo, hermano, ¿cuántas veces al día pecamos? ¿Cuántas veces al día dice, ¿sabes qué? Hey, aquí está mi sangre. Es como si Él se pusiera, ¿verdad?, entre el cielo y la tierra, diciéndole, yo he pagado por ellos, pero hay de aquellos por los que no han aceptado ese pago. Yo puedo decir eso con confianza, hermano, porque sé que el Señor intercede por mí, pero el Señor intercede por usted. No quiero hacerlo dudar de su salvación, hermano, ni es mi intención. Pero mira, hermano, puede llevar años aquí y aún así no tomar esa decisión. Hermano, esa es la importancia de creer en Jesús. Pero mire, continuamos leyendo, ¿verdad? Dice el versículo 7. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. ¿Y qué hizo, hermano? Y estuvo delante de él como antes. ¿Qué hace el Señor, hermano, cuando salva a alguien? Estamos ante su presencia. Todos. En la Biblia, ¿verdad? Hay diferentes cosas que dice el Señor. Pero una de ellas dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Lo veíamos el domingo, ¿verdad? Nos ha hecho coherederos con Cristo. Un día, hermano, por Él recibiremos un cuerpo semejante al suyo en gloria. Un cuerpo donde todas las enfermedades se acabarán, donde todas las dolencias, los peligros, el pecado va a terminar, hermano. Porque el Señor nos llevó delante de su Padre como si fuéramos, ¿verdad?, suyos. Siempre lo ejemplifico así, ¿verdad? Hermano, el Señor no solamente metió las manos al lodo por nosotros, literalmente se sumergió en el lodo por nosotros. Dice la Biblia que por nosotros se hizo pecado. Y es lo que digo, ¿verdad? Cuando alguien dice, el Señor metió las manos al lodo por ti, no solamente las metió, sino que Él se hundió en el lodo por ti. Cargó cada uno de tus pecados. Pero no solamente eso, sino que cuando Él se mete al lodo, te saca, te da un baño, te limpia, te pone un vestido nuevo y te sienta en una mesa donde tú puedes comer con el Padre y tener una relación única y especial con Él. Hermano, ese es el intercesor que nosotros tenemos. Y ese es, así como el amor incondicional de Jonatán hacia David, es el amor incondicional que Jesús nos tiene hacia nosotros y que intercede día y noche por nosotros. Continuamos leyendo la historia. Mire lo que dice el versículo 8. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y nuevamente, hermano, vemos la actitud de Saúl. Leemos todos el versículo 9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Hasta ahí, hermanos.
¿Qué significa, hermano? Como que un espíritu malo de parte de Jehová, ¿verdad? Ya lo habíamos explicado, pero había gente que no estaba en ese momento aquí, ¿verdad? Y quiero volver a recordarlo para poder, para que todos lo puedan entender. Recuerda lo que el Señor Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, cuando canta el gallo, ¿tú me vas a negar? Y que le dice Pedro, yo te seguiré, ¿verdad? Y ¿qué le dice el Señor, hermano, después de eso? Satanás me ha pedido para zarandearte, ¿verdad? En Job, hermano, el primer capítulo, ¿qué nos muestra? Que Satanás va con el Señor y le pide permiso, ¿verdad? Para poder tentar a sus hijos, para ver, pues sí, ¿verdad? Para ver su fe, por decirlo así, y el Señor le da permiso a Satanás para poder hacerlo. Entonces, cuando, hermano, dice aquí que vino un espíritu malo de parte de Jehová, no es que Dios posea ángeles buenos y ángeles malos, no. Todos los ángeles, hermano, que decidieron irse con Satanás, siguen estando con él, y todos los ángeles que decidieron quedarse con el Señor, siguen estando con él. Pero lo que el Señor permite, hermano, es que ellos puedan, de cierta manera, tocarnos, no meterse en nosotros y no poseernos a nosotros, pero sí tocar nuestra salud, ¿verdad? Como lo vemos ahí con Job, nuestra familia, incluso, ¿verdad? Lo vemos ahí con Pedro, ¿verdad? Nuestro ánimo o nuestras propias convicciones, ¿verdad? Y esas cosas el Señor las permite, hermano. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan. ¿Que nosotros entendemos? No. Pero aquí, hermano, Dios tenía un plan. Y aún ese plan, hermano, era que Saúl, ¿verdad?, hiciera esto. ¿Para qué? Para que nosotros lo leyéramos. Porque dice la Biblia que todas las cosas que están escritas son para nuestro bien, ¿verdad? Entonces, no es, hermano, que Dios tenga espíritus malos y buenos, ¿verdad? Es que Dios les da permiso para tocar nuestras vidas. Y si lo lee bien, hermanos, mire lo que dice. Vino adentro de Saúl, versículo 9, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre. ¿Lo poseyó? No. No podía poseerlo. ¿Por qué, hermano? Porque Saúl, siendo el rey, había tenido el espíritu de Dios también sobre él, y el espíritu de Dios no mora con el espíritu del diablo, ¿verdad? Entonces, dice que viene esto, y continuamos leyendo, ahora sí, la segunda parte. Y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, y mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Aquí vemos, hermano, el peligro que tenía David, ¿verdad? Hermano, el peligro era algo sencillo. No, era su vida, ¿verdad? Era vida o muerte. No era un peligro, ¿verdad? Pues como de, pues a lo mejor y me doy un machucón, ¿verdad? No era un peligro, es más, hermanos, a lo mejor y me vuelo un dedo. No, hermano, era su muerte. Si estuviéramos en esa situación, ¿verdad? Y si le preguntaran a usted, pues, ¿qué prefieres? ¿El peligro de mocharte una mano o el peligro de tu vida propia? La mano, ¿verdad? Y aunque dijéramos, ay, pero es una mano, pero pues si no sería la vida. Entonces, hermano, el peligro que estaba amenazando a David era contra su propia vida. ¿Y qué mayor peligro que ese, verdad? ¿Qué mayor dificultad que esa? Pero en la Biblia también encontramos, hermano, que el peligro de nuestra vida no se encuentra en esta vida terrenal, no se encuentra en esta muerte, ¿verdad?, del cuerpo, sino más bien en la muerte
del alma. ¿Alguien sabe, hermano, qué significa la palabra muerte en la Biblia? Separación. Cuando la Biblia habla sobre la muerte espiritual, ¿verdad? Del hombre, es de una separación entre el hombre y Dios. Y hermano, ¿qué mayor peligro para nosotros la muerte? Como cristianos, ya no puede haber una muerte espiritual. Sí, ¿verdad? Pecamos y ya no hay muerte espiritual. Pero puede haber, hermanos, un enfriamiento del Espíritu Santo de Dios hacia nosotros. Puede haber, hermano, una separación, ¿verdad?, entre la presencia de Dios y nosotros, que ya no esté para nosotros. Y ahorita le explico, ¿verdad?, por qué digo esto. Leemos, hermano, el versículo 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Esas palabras de Mical resuenan: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Si hoy no crees en Jesús, mañana serás muerto. ¿Se acuerda aquel hombre, verdad? Diciendo: voy a edificar para que mi trigo, voy a edificar graneros, ¿verdad? Para guardar mi trigo, para poner todo lo que yo he logrado. Y le dice el Señor: necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma? Esa es la importancia, hermano, de esa decisión. Si no salvas tu vida esta noche, mañana morirás. Pero como le dije, hermano, yo quiero creer que todos aquí son salvos. Pero si no dejas ese pecado esta noche, mañana morirás. Pero si no te apartas de ese pecado, mañana probablemente ya no estés aquí. Pero si no dejas aquello que no le agrada al Señor, mañana morirás. Hermano, no quiero ser drástico, ¿verdad? Y no estoy diciendo que va a ser una profecía, ¿verdad? O que mañana usted va a amanecer tieso ahí en su cama. No, ¿verdad? Espero que no. No quiero algo así. Pero hermano, a veces vivimos postergando el arrepentimiento. Vivimos diciendo: ay, esta semana no pude hacerlo, hoy no leí mi Biblia, pero mañana sí la voy a leer. Y llega el día de mañana, igual. Hermano, se necesitan tomar decisiones hoy. El cristianismo, y lo he dicho, ¿verdad?, no es tomar decisiones, hermano, para el día de mañana, para la semana que viene o para el año que viene. No me malentienda, hermano, es bueno, ¿verdad?, hacerse metas y hacerse planes. Pero a lo que me refiero, hermano, es que el cristianismo se vive hoy. El cristianismo no es para hacerlo mañana. Yo soy un cristiano hoy. Yo hoy me propongo leer la Biblia y orar. ¿Por qué, hermano? Porque a veces, ¿verdad?, hacemos planes y como les decía, decimos: vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer el otro. Y nada más, nunca hacemos nada. Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. David tomó la decisión y dijo: ¿sabes qué? Pues yo no quiero morir. Y con ayuda, ¿verdad?, de su esposa, dice que por una ventana se descolgó y buscó la manera de salvar su vida.
Hermano, para cada complicación el Señor nos da una solución. Y con esa solución nosotros debemos de tomar la decisión que el Señor quiere que tomemos. Y a veces, ¿verdad? Esos problemas, esos peligros, esas dificultades nos hacen llegar, hermano, a un punto donde nos sentimos que estamos ahogados, ¿verdad? Donde sentimos que no podemos más. ¿Cómo, hermano, podía ser posible que su rey, al que había respaldado, al que había amado, por el cual salía a la guerra, ahora quería matarlo? Pero el Señor, hermano, tenía una solución para que David tomara una decisión. Y mira, hermano, cuando el peligro viene y cuando el Señor, ¿verdad?, nos lleva, pareciera ser, y lo hace así, ¿verdad?, siempre, nos lleva a un desierto donde no hay nadie más que Él y yo, más que Él y usted. Y en ese desierto, hermano, en ese peligro, en ese problema, solamente hay dos decisiones que usted puede tomar: o aborrecer al Señor, o amarlo más. O alejarse de Él, o aferrarse a Él. Y no hay otra, hermano. Pero con cada peligro, hermano, hay una solución que el Señor da para nosotros. Continuamos leyendo. Versículo 14. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Ahora, hermano, el Señor le estaba dando la liberación a David. Y continuamos leyendo, hermano, los versículos para poder concluir el tema. Versículo 19. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que estaba en seco, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Naiot, en Ramá. Y fue a Naiot, en Ramá. Y también, ¿qué dice, hermanos? ¿Sobre quién? Sobre Saúl. Continuamos leyendo. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿también Saúl entre los profetas? Pareciera, verdad, si lo leemos así, que Dios estaba con Saúl. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Porque pensamos, ¿verdad?, que profetizar a veces solamente significa poder predecir el futuro. Pero a veces, hermano, es también el hecho de profetizar es entrar en un estado de éxtasis o un trance espiritual en el cual la persona habla o hace lo que Dios quiera. Y aquí hay algo, ¿verdad?, que parece un poco irónico, ¿verdad? Acompáñenme a 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, para poder entender la idea. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6.
¿Ya están ahí? Dice así: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Esto, hermano, era cuando estaban dándole la unción a Saúl como el rey. El Señor le dice: ¿sabes qué? Vas a ser cambiado, vas a ser transformado en otro hombre, ¿verdad? Vendrá de ti, vendrá sobre ti el poder del Señor, el poder de Dios. Pero ahora, hermano, aquel mismo Espíritu que un día le había dado la capacidad de poder reinar, ahora lo estaba humillando. El mismo Dios que lo había exaltado era el mismo Dios que lo estaba humillando. Dice, se despojó de sus vestidos y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Hermano, estar desnudo, ¿cuándo ha sido una señal de respeto? Para nada, ¿verdad? ¿Por qué Adán y Eva, hermano, cuando pecaron, se avergonzaron? Porque estaban desnudos. Ahora, hermano, aquel mismo Dios, ¿verdad?, que un día lo había exaltado, que un día le había dado de su espíritu para que fuera otro hombre completamente diferente, un hombre con autoridad, con respeto, un hombre, hermano, que la gente lo siguiera, ¿verdad?, que fue transformado, que fue cambiado. El mismo espíritu, hermano, lo tuvo desnudo toda una noche. ¿Somos salvos? Sí. El Señor nos ha exaltado, sí, por lo que ha hecho en Cristo. Pero el hecho de desviarnos, hermano, el mismo Señor puede humillarnos y puede, hermano, ponernos en lo más menospreciable, en aquello que nunca quizás imaginamos que seríamos capaces de hacer, hermano. Aún el Espíritu de Dios nos puede llevar a ese punto, porque lo vemos, hermano, en esta historia. Por eso, hermano, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Hermano, ¿de qué tengo que salvarme? ¿Qué es aquello que he estado postergando? ¿Qué es aquello que debo de cambiar? Y como lo digo, hermano, a veces no es que nos estemos emborrachando, no es verdad que andemos con mujeres, no es que estemos hundidos en pornografía. A veces, hermano, nuestros pecados, ¿verdad?, parecen tan sencillos, ¿verdad? No lastiman a nadie. Pues ¿a quién voy a lastimar? Como lo decía, si no leo mi Biblia. ¿A quién voy a lastimar si no oro? ¿A quién voy a lastimar si no comparto el Evangelio? ¿A quién voy a dañar, verdad, si no hago esto? Hermano, usted puede preguntarle a cualquier alcohólico o a cualquier drogadicto. No empezó, hermano, robándose las cosas de su casa para poder satisfacer su vicio. A veces, hermano, ni siquiera comenzó con la primera dosis, comenzó con algo que venía muy por atrás. Hermano, la ruina de un cristiano no comienza, ¿verdad?, con pecados visibles delante de todos. Comienza con cosillas así de sencillas, como no leer la Biblia, como no orar, como no congregarse. Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y si usted, hermano, no se encuentra seguro de su salvación, si no salva su vida esta noche, mañana serás muerto. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tenemos a Jesús como nuestro intercesor. Y que, Señor, hoy podemos salvar nuestra vida a través de Él. Hoy podemos, Señor, encontrar el perdón que necesitamos. No porque seamos buenos, Señor, no porque seamos mejores cristianos, no. Sino porque Jesús es nuestro intercesor. Ayúdanos, Señor, a poder salvar nuestra vida hoy. Ayúdanos, Señor, a que cada día salvemos nuestra vida. Danos de tu gracia, Señor. Ayúdanos. Danos, Padre, esa capacidad de poder hacerlo. Hermano, le invito a que pueda tomar un tiempo en su lugar.
Si gusta, puede ponerse de rodillas. Y que así como hemos visto el peligro, Señor, las dificultades que hay, tomemos las decisiones correctas. El Señor va a dar liberación. El Señor va a dar la solución. Pero necesitamos arrepentirnos. Límpianos, Señor. Limpia esta iglesia, Padre. Purifícanos. Ayúdanos, Señor, a renunciar a cada uno de los pecados que hay en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder estar cerca de ti. Señor, podamos tener vidas en santidad. Vidas que te agradan a ti, Señor, que te honran a ti, porque estamos limpios, Padre. Ayúdanos a recordar, Señor, que no podemos jugar con el pecado. El pecado mató a Jesús, Señor, y no podemos tomarlo a la ligera. Ayúdanos a seguir motivándonos, Señor, y a querer seguir haciendo más por tu obra. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.